Este caso es bastante particular porque para nosotros todo comienza por unos videos subidos en la red de TikTok. La autora de estos videos es Heather White, quien hizo un famoso story time de cómo sucedió y cómo tuvo que afrontar que su hija se quitara la vida, que tan solo tenía 13 años, Aubrey White. Heather, quien trabajaba como maestra de primaria, es madre soltera de 3 niños, Taylor de 15 años, Aubrey de 13 y Riker de 6. Tras la muerte de su hija del medio, Heather comenzó a hablar sobre el acoso escolar en las redes sociales y también a hablar del dolor que estaba atravesando con la trágica muerte de su hija. Esto llamó de inmediato la atención de muchos usuarios de la plataforma, quienes pidieron que contara toda la historia, que les informara de lo que realmente había sucedido. Así que Aubrey nació el 17 de marzo del 2010 en Mississippi, Estados Unidos, y creció en una familia amorosa conformada por su madre y sus hermanos. La familia de Aubrey la describió como una niña muy amable, inteligente, amigable, un poco introvertida. Ella asistía a la escuela primaria, tenía un grupo de amigas con quienes se llevaba muy bien, pero al iniciar la etapa de intermedia, estas amigas cambiaron su actitud hacia ella y comenzaron a hacerle bromas, a burlarse cada vez más de ella. En este punto, sin mencionar nombres, Heather relató que al menos 4 de estas niñas que estaban en el 8º grado al momento de los hechos, la estuvieron acosando y maltratando al punto de que Aubrey decidió acabar con su vida el 4 de septiembre de 2023. Estas niñas, además de hablar mal de Aubrey a sus espaldas y de difundir rumores sobre ella, dejaron de invitarla a sus reuniones e incluso la empezaron a agredir. Una de las agresiones ocurrió en un juego de equipo de béisbol de la escuela, cuando una de las niñas le dio una bofetada. Heather se enteró de esta agresión y habló con las autoridades escolares, pero ellos no hicieron nada al respecto, ni siquiera suspendieron a la agresora. Heather no quiso quedarse de brazos cruzados e intentó hacer todo lo posible para ayudar a su hija, pero parecía que mientras ella más insistía, Aubrey más lo padecía. A partir de las denuncias de su madre ante las autoridades escolares, las chicas comenzaron a hacerle cada vez más bullying a Aubrey. En la escuela, cada niño tomó un bando y pocas personas estaban del lado de Aubrey. Los niños que estaban del lado de la otra chica llamaban a Aubrey mentirosa, la insultaban y le escribían mensajes ofensivos en redes sociales e incluso la buscaban en la escuela para burlarse de ella directamente. Al ver que las autoridades escolares prácticamente no hacían nada, Heather decidió comunicarse con los padres de las niñas que estaban acosando a su hija, pero estos, en vez de disculparse con ella o de tomar algún tipo de acción por lo que estaba sucediendo con sus hijas, ellos más bien defendieron a sus hijas. Debido a esto, Aubrey le rogó a su madre que parara de denunciar porque cada vez que lo hacía, más le hacían bullying en la escuela. Heather accedió a dejar el tema hasta ahí, pero para asegurarse de que su hija se mantuviese alejada de estas niñas, al finalizar el año escolar les escribió un correo al director de la escuela. En este correo le pidió que por favor para el siguiente ciclo escolar pusieran a Aubrey en otro salón, lejos de sus agresoras, en diferentes clases. Sin embargo, el primer día de clases de Aubrey, ella se topó con la chica en el salón de clases, porque en efecto el director hizo caso omiso al correo y debían asistir a las mismas clases, así que el mismo grupo permaneció. Heather relató que en el momento en el que Aubrey vio a esta chica en su clase, comenzó a tener un ataque de pánico, salió corriendo y se encerró en el baño y la llamó para que la fuera a recoger. A medida que pasaban los días, la salud mental de la niña parecía deteriorarse. Ella sabía que le tocaría enfrentar otro año más de acoso y no estaba dispuesta a hacerlo. Así que tristemente el 4 de septiembre de 2024, Aubrey tomó la decisión de acabar con todo su sufrimiento. Ese día, Heather subió a la habitación de su hija y la encontró colgada frente a su ventana. Heather contó entre lágrimas cómo ella y su hijo mayor, Taylor, intentaron bajarla de allí. Cortaron la soga con un cuchillo, pero pese a que llamaron rápidamente el número de emergencias, cuando finalmente llegaron los paramédicos, ya su hija estaba sin vida. Los días y meses siguientes fue un completo infierno para Heather.
Ahora ella tenía que afrontar que su hija ya no estaba y deseaba que se hiciera justicia por ella y que no se repitiera esta situación quizás con otros niños. Es por esto que Heather comenzó a publicar la historia de su hija en redes sociales, las cuales rápidamente subieron en interacciones y seguidores. Unas semanas después de que su hija falleciera, Heather decidió mudarse porque ya no podía soportar estar viviendo en la misma casa donde su hija se había quitado la vida. En el proceso de mudanza, Heather grabó un video particularmente emotivo en el que ella se mostraba muy vulnerable y mostraba las 3 notas que había dejado su hija aquel lamentable fatídico día. Ella les había dejado estas notas a sus hermanos y a su madre. Y hasta ese momento la familia pensaba que Aubrey no había dejado ninguna nota, porque al parecer estaban escondidas. A medida que subía sus videos, Heather fue publicando pruebas del acoso que había estado sufriendo su hija por varios años, especialmente por parte de una chica llamada Molly, a quien Aubrey describía como malvada. Heather publicó varias capturas de pantalla en las que su hija le pedía que por favor fuera a recogerla a la escuela porque Molly estaba siendo mala con ella. En una de estas capturas de pantalla, su hija comentaba que Molly le había hecho algo malo, a lo que Heather le respondió que le dijera a los maestros, pero Aubrey respondió que a ellos no les importaba lo que ella dijera y realmente con todo lo que había sucedido anteriormente tenía muchas razones para creerlo, para creer que sus profesores no iban a hacer nada. Posteriormente se conoció que el papá de Molly era superintendente de la escuela donde estudiaban y es por esta razón que los maestros y directivos de la escuela no hicieron nada, ni reprendieron a Molly por lo que había hecho. En otros mensajes, Aubrey le dice a su mamá que Molly era una perra, que la estaba hablando mal a ella y a todos en la escuela. Otra de las cosas que publicó Heather fue una imagen que recibió su hija Taylor después de la muerte de su hermana. La imagen era una captura de pantalla de un video en el que se veía una muñeca ensangrentada con una soga alrededor del cuello, que evidentemente hacía alusión a lo que había pasado. Según Heather, este video fue grabado por alguna de las niñas que acosaba a Aubrey pocos días después de su muerte y que claramente era una burla hacia ella. Estas niñas se burlaron de su hija incluso después de la muerte. En otro video, Heather compartió una foto de su hija con una mejilla roja. Esta foto fue tomada por la misma Aubrey y enviada a su madre cuando fue abofeteada durante el partido de béisbol. Se cree que la chica que la abofeteó fue la misma Molly. Esto se ha reducido por otra captura que compartió Heather en la que se podía ver una conversación de Snapchat entre Molly y Aubrey, donde Molly se disculpó por abofetearla, a lo que Aubrey se disculpó por meterla en problemas. Heather ha explicado que la relación entre Aubrey y el grupo de niñas, incluyendo a Molly, era bastante complicada porque a veces se hacían como amigas por unos días y luego se enemistaban y retomaban el bullying hacia ella. Después de que Heather publicara esta serie de videos y toda la información o todo lo que ella había vivido con su hija, el nombre y las fotos de Aubrey comenzaron a difundirse con un hashtag que también comenzó a ser tendencia. Aunque Heather nunca nombró en sus videos a las niñas involucradas, no había revelado básicamente ni los nombres ni nada parecido, pronto las personas descubrieron los nombres de las 4 chicas que estaban acosando a Aubrey. Así que en febrero de 2024, Heather dio a conocer que el Departamento de Policía de Ocean Springs y el Tribunal de Menores del Condado de Jackson habían decidido no presentar cargos de acoso escolar en contra de las agresoras de Aubrey, cosa que Heather sintió que era muy injusto. Fue entonces cuando ella comenzó a compartir las capturas de pantalla que mencioné anteriormente, así que después de la decisión de las autoridades, Heather básicamente se dedicó aún más a hablar públicamente sobre la muerte de su hija. Así que en abril de 2024 es cuando estalló una polémica cuando 8 estudiantes de la escuela secundaria de Ocean Springs abandonaron la escuela y protestaron fuera de ella, y todo esto se generó porque una de las chicas fue suspendida por defender a Aubrey en una de las publicaciones de Facebook en la que hablaban mal de ella.
Varios estudiantes que participaron en las protestas dijeron que también habían sufrido acoso escolar. Incluso uno de ellos estuvo a punto de intentar quitarse la vida en 6º grado a raíz de este bullying. Después de que se filtraran las identidades de las chicas en internet, los padres respectivos de estas 4 adolescentes presentaron una demanda contra Heather White, alegando que habría incurrido en actos de difamación y calumnia. Así que para el 20 de junio, Heather creó un GoFundMe para recaudar dinero para los honorarios legales del proceso judicial que ahora ella tenía que enfrentar, en el que recaudó más de $124,000. Ya para el 2 de julio, el juez del tribunal que estuvo a cargo dictaminó que Heather debía cerrar todas sus cuentas de redes sociales mientras se llevaba a cabo la investigación. El juez dijo que con esta decisión estaba intentando proteger a las 4 menores involucradas en este caso. Esta decisión causó aún más indignación, sobre todo entre usuarios de redes sociales, quienes afirmaban que esto violaba la libertad de expresión de Heather. De hecho, la decisión del juez causó el efecto contrario y provocó que las chicas involucradas recibieran muchas más amenazas virtualmente hablando. Se conoció que el 16 de julio los padres retiraron la demanda y el caso fue desestimado sin perjuicio, lo que significa que los padres pueden presentarlo en el futuro si así lo desean. Así que 2 días después, el jueves 18 de julio, el juez a cargo restableció las cuentas de redes sociales de Heather, pero impuso varias condiciones para restaurarlas, como no hacer declaraciones en las redes sociales que insinúen que alguien involucrado en el caso haya intimidado a Aubrey o que las niñas o sus padres tuvieran algún papel en su muerte. También se permitirá la publicación directa o indirecta de los nombres de los padres de sus hijos menores o de los detalles que los identifiquen. Además, no podrán acosarse, acecharse ni amenazarse entre las partes. Durante la audiencia, el juez expresó su preocupación por las menores de edad que están involucradas en este caso y solicitó los servicios de protección infantil para que investiguen la seguridad de todos ellos, incluidos los otros 2 hijos de Heather. Pero cualquier hallazgo del Tribunal de Menores se mantendrá en privado para así protegerlos. Ya para el 19 de julio, las autoridades arrestaron a un hombre llamado Jeffrey Scott Smiles, de 38 años, de Mississippi, que fue acusado de realizar amenazas al juez. Este hombre se enfrenta ahora a una pena de 25 años de prisión. Y lo cierto es que el caso ha quedado hasta el momento así. Una muerte que aparentemente queda sin ningún responsable. La verdad es muy triste porque es este tipo de casos que se repiten una y otra vez, y la verdad es que si hay agresores que hacen que luego niños, adolescentes terminen tomando decisiones bastante trágicas y dolorosas, pero ya hemos visto que este tipo de casos sabemos quiénes son los responsables o quiénes fueron los que motivaron las consecuencias de esto. Pero muchas veces, digamos que en la mayoría de los casos, nunca los responsables asumen las consecuencias de sus actos, porque aparentemente no hay nada que regule hoy en día el bullying de una manera penal, porque es como que bastante difícil poder demostrar que tus agresiones, tus burlas o las cosas que una persona haya hecho para que otra tome esa trágica decisión, es bastante difícil de probarlo. Desde mi punto de vista es lo que me parece que sucede, porque ya he visto varios casos de este estilo donde básicamente la persona que recibió el bullying, aunque decidió tomar la decisión de quitarse la vida y se sabe quiénes fueron sus agresores, nunca reciben una condena por lo que hicieron. Y la verdad es muy lamentable, y siento que sí debería haber un poco más de presión, sí debería haber unas consecuencias penales en estos casos para ayudar a dejar un precedente, un ejemplo, y que los adolescentes, los niños que están viviendo estas situaciones, estas torturas, no se repitan. Y la verdad es que no es un caso que solo se viva en Estados Unidos, donde se menciona mucho el tema del bullying. De hecho, voy a mencionarles rápidamente, en la escuela de mi hijo, cuando él estaba en una escuela física, sucedió algo muy similar con la hermanita de uno de los compañeros de mi hijo.
él tuvo que cambiar de escuela porque su hermanita estaba sufriendo de un bullying bastante intenso, que tanto así que la niña ya tenía que asistir a psicólogos porque estaba sufriendo de ansiedad, depresión, tenía muchísimo miedo, tenía muchísimas pesadillas, así que ya la niña no podía asistir. Y tristemente nadie hizo nada en la escuela, sabiendo quién eran sus agresoras. Nadie hizo nada porque las hijas, o sea, las agresoras, eran hijas de profesores de la escuela. Así que básicamente estaban, como quien dice, protegidas porque eran las hijas de algunos profesores. Y por eso no le hicieron nada a estas niñas, nunca las reprendieron. Algo muy similar a lo que les acabo de contar aquí. Y la verdad es muy triste porque, bueno, el padre de esta niña tuvo que tomar la decisión de cambiar a sus hijos de escuela para que ella no siguiera sufriendo pues esta situación, porque ya estaba en un punto de tener que pagar psicólogos, medicamentos, o sea, un montón de cosas para poder ayudar a su hija, porque básicamente ya no podía afrontar esta situación ella sola. Es muy triste, sí, muy muy triste, y algo muy muy repetitivo. El 22 de noviembre de 1997, unos buzos de la policía de la ciudad de Victoria, en Canadá, encontraron el cuerpo de una chica en muy mal estado, dentro de un río de una zona llamada The George. El hallazgo se produjo en medio de la búsqueda exhaustiva de una adolescente de 14 años llamada Rena Birk, quien había desaparecido en la zona el 14 de noviembre de 1997 tras asistir a una fiesta. 2 días después, el examen forense confirmó que se trataba de Rena Birk. En una rueda de prensa, las autoridades locales informaron que el cuerpo presentaba múltiples golpes en la zona abdominal, hematomas en la cara y el cuerpo, así como otro hematoma con forma de huella de un zapato deportivo. Y en sus pulmones se encontraron 18 piedras pequeñas y agua, lo que significaba que la chica estaba viva cuando ingresó al río y que había muerto por ahogamiento. Pero lo más sorprendente para la policía local no fue lo hallado en el examen forense, sino lo que arrojaron las investigaciones del caso, y es que Rena no había sido asesinada por un psicópata o un depredador. La chica había sido asesinada por sus propias compañeras de escuela. Las autoridades anunciaron los arrestos de 8 adolescentes de entre 14 y 16 años. Así que 6 de ellos fueron acusados de agresión con agravantes, mientras que los otros 2 fueron acusados de agresión y asesinato, por lo que serían enjuiciados como adultos. Los hechos habrían ocurrido el 14 de noviembre de 1997, cuando Rena, junto a sus compañeros, asistieron a una fiesta clandestina en una área ubicada detrás de la escuela secundaria comunitaria Shoreline, a las que todos asistían. En algún momento, después de la fiesta, los chicos se trasladaron a las cercanías del puente Great Flower y allí, estos jóvenes comenzaron a agredir a Rena. Luego, cuando la situación se calmó un poco, Rena logró huir, pero 2 de los chicos la siguieron, la golpearon salvajemente y la quemaron y luego la ahogaron. Desde un inicio se dijo que Rena había sido víctima de bullying escolar durante varios años. Y todo esto debido a su aspecto físico y a la religión que practicaban sus padres. Pero antes de continuar con la investigación de este caso, quiero hablarles un poquito más sobre Rena para entender cómo fue que ella llegó a esta situación. Rena Birk nació el 10 de marzo de 1983 en Columbia Británica, Canadá. Su madre, Suman Palan, nació en la isla de Vancouver, pero sus padres eran originarios de la región de Punjab, India, y se mudaron luego a Canadá en 1947. Por su parte, su padre, Manchik Birk, también es originario de la India, pero se fue a vivir a Canadá, y después de conocer a Suman durante una visita al país en 1979. Manjit había ido de vacaciones a la isla de Vancouver para visitar a su hermana, quien llevaba viviendo en Canadá varios años. Y a pesar de ser indios, la familia de Suman no practicaba el hinduismo, una religión de orígenes prehistóricos bastante practicada en el sur de Asia. De hecho, los Palan habían crecido en el sijismo, otra religión india, pero con un origen más reciente en la región de Punjab, la cual inició como un movimiento reformista en medio del conflicto entre las doctrinas del hinduismo y el islam, ocurrido entre los siglos XV y XVII.
Sin embargo, una vez que se mudaron a Canadá, la familia Palan se convirtió en testigos de Jehová. Esto hizo que fuera una minoría dentro de una minoría, es decir, eran testigos de Jehová en una comunidad india, cuya mayoría practicaba el sijismo o el hinduismo, dentro de Canadá, donde la mayoría de su población practicaba el catolicismo. Tras casarse, Suman y Manjit se establecieron en View Royal, un suburbio de Victoria. Y el 10 de marzo de 1983 dieron la bienvenida a su primera hija, Rina, la mayor de 3 hijos. Dejando a un lado sus costumbres indias, Suman y Manjit decidieron criar a sus hijos como testigos de Jehová. Esto quiere decir que no celebraban sus cumpleaños, ni la Navidad, ni ninguna otra festividad. Cuando Rina comenzó a asistir a su escuela, empezó a sentir un poco el rechazo por parte de sus compañeros, y a medida que crecía, este rechazo era aún más evidente. Incluso comenzó a sufrir de acoso escolar por su aspecto físico y por su religión. Constantemente la agredían, se burlaban de ella por su peso, le pegaban chicles en el cabello y también la excluían. Rina se sentía completamente ajena a la cultura y a las costumbres locales, lo que la alejaba más de sus compañeros, y a su vez esto hizo que ella buscara su aceptación a como dé lugar. Cansada de ser rechazada y de las reglas impuestas por las doctrinas de los testigos de Jehová, ya en su preadolescencia, Rina comenzó a rebelarse contra sus padres. Empezó a escaparse de casa, fumaba cigarrillos y marihuana y asistía a fiestas. Su mayor anhelo era celebrar su cumpleaños. Los problemas en casa eran cada vez más frecuentes y graves. Un día, en 1996, Rina acusó a su padre de abusar sexualmente de ella. Aquí la situación escaló a tal punto que Rina fue enviada a un hogar de acogida durante algunos meses. No obstante, poco después decidió retirar los cargos en contra de su padre y luego fue enviada de vuelta a casa. Unos meses antes de los hechos, Rina se encontró con un grupo de jóvenes fumando en un parque. Se acercó a ellos, conversó un poco y rápidamente se sintió cómoda. Estos chicos también eran parte de ese grupo de los excluidos de la escuela. La forma de conectar con este grupo fue a través de la música, una banda que les gustaba en común. Entre las personas que Rina conoció estaba Nicole Koch, Kelly Mary Ellard, Nicole Patterson, Gail Ohms, Courtney Kate y Missy Grace. Hubo un chico, el único hombre de este grupo llamado Warren, a quien Rina no conoció previamente, pero que tuvo participación en este crimen. De estos adolescentes, 3 son los que más destacan en este caso, tanto por su relevancia en el crimen de Rina como por lo que sabemos públicamente de ellos. Ahora, vamos a empezar con Warren, quien nació el 26 de abril de 1981. Warren tenía 16 años al momento de los hechos y tenía una vida sumamente inestable, con ausencia de su madre, quien además era alcohólica y siendo considerado como un chico muy problemático. A él le gustaba que lo vieran de esa manera. De hecho, él mismo se jactaba de ser parte de una pandilla callejera, cosa que en realidad no era cierto, y buscaba vestirse y parecerse a los miembros de esa pandilla. Su padre, quien se desempeñaba como soldador, no tenía una buena estabilidad económica y conseguía trabajos aquí y allá, no eran fijos, por lo que Warren se mudaba constantemente. Vivieron en distintos lugares hasta que llegaron a vivir en un parque de casas rodantes en View Royal. En los meses previos al asesinato, Warren había estado viviendo en casa de un amigo suyo de nombre Chris, porque su padre lo abandonó para irse a vivir a California con una mujer que había conocido en un casino en Las Vegas. Y pese a vivir en el mismo suburbio y a tener conocidos en común, Warren nunca conoció a Rina hasta el momento del crimen, pero sí conocía a Nicole Koch y a Kelly Ellard. Nicole, de 14 años, nació en 1983 y al igual que Warren tenía una vida muy complicada, con padres casi ausentes. En el momento de los hechos vivía en un hogar comunitario. Era una chica problemática y alborotadora, que afirmaba salir con pandilleros y ser ladrona de autos. Nicole decía soñar con mudarse algún día a Nueva York y unirse a la mafia, e incluso llegó a decirle a un chico con el que salía que quería convertirse en la primera asesina a sueldo.
Nicole tenía una personalidad imponente, demostraba tener mucho carisma y también un gran autoestima y seguridad en sí misma. Por su parte, Kelly Ellard, de 15 años, nació el 9 de agosto de 1982 y también era una chica excluida. Kelly y Nicole eran muy amigas y compartían gustos por los jóvenes criminales, rap callejero y asesinos en serie. A ambas les gustaba parecer rudas y violentas. A Kelly además le gustaba dibujar cosas extrañas, como gángsters disparando a policías, objetos con cabezas y escenas grotescas y sangrientas. Rina se vio atraída principalmente por la personalidad de Nicole, en contraste con ella misma, que era una chica tímida, así que quería experimentar la libertad con la que Nicole vivía su vida e incluso quería imitar algunas de sus actitudes. Buscando ser una chica más atrevida, en octubre de 1997, Rina tomó un cuaderno de Nicole donde estaban escritos números telefónicos de varios chicos y decidió llamarlos. En conversaciones telefónicas que Rina sostuvo con estos chicos, les dijo que Nicole no era tan linda, que sus ojos eran lentes de contacto y que además tenía SIDA. Eventualmente, Nicole se enteró de esto y estaba muy furiosa por lo que Rina estaba diciendo sobre ella, así que comenzó a planear su venganza junto a Kelly. Ambas fingieron no saber nada y hacer que Rina acudiera a algún lugar aislado y luego darle una paliza. El día finalmente llegó, que fue el 14 de noviembre de 1997 y era un viernes. Por la noche, un grupo de al menos 50 adolescentes se reunió en un campo detrás de la escuela, como lo hacían todos los viernes. Allí no solo se reunían los chicos excluidos, sino que servía como un punto o un momento de esparcimiento en el que básicamente se mezclaban diferentes grupos. Así que alrededor de las 11 de la noche, Rina llegó al lugar. Estuvo un rato compartiendo, hasta que en un momento la policía llegó al lugar para disolver la fiesta. Después de esto, un grupo más pequeño se trasladó bajo el puente de Great Flower y entre ellos estaba Rina, Nicole, Kelly, Warren, Nicole Patterson, Missy Grace y Courtney Kay y Gail. La mayoría de este grupo ni siquiera conocía bien a Rina y mucho menos sabían los planes de Kelly y Nicole. Sin embargo, cuando Nicole inició la confrontación y posteriormente la agresión, todos participaron de una u otra forma. Según los testigos, la situación surgió de repente cuando Nicole apagó un cigarrillo en la frente de Rina. Y en un intento por defenderse, Rina se abalanzó contra Nicole, pero Kelly la golpeó con el puño antes de que pudiera hacerlo. Rápidamente se generó una pelea en la que claramente Rina estaba en desventaja, ya que las 8 personas que estaban allí golpearon y patearon salvajemente a Rina. En algún momento de la agresión, una chica que practicaba kickboxing se interpuso en la pelea y luego los obligó a parar el ataque. Rina quedó tirada en el piso, llena de lodo, ensangrentada y llorando, mientras el grupo poco a poco se dispersaba. Todos la veían tirada en el suelo, pero en realidad nadie se dispuso a ayudarla. Y como pudo, Rina se levantó e intentó caminar hasta su casa. Sin embargo, mientras se dirigía con mucha dificultad, Kelly Ellard y Warren decidieron seguirle, y una vez la alcanzaron, ambas siguieron atacándola hasta que golpearon su cabeza contra un árbol y la dejaron inconsciente. No conformes con esto, las adolescentes arrastraron a Rina hacia el canal del agua, donde finalmente murió ahogada. Todos los chicos simplemente se fueron del lugar y llegaron a sus casas como si nada, pero Rina evidentemente no regresó. Horas después, sus padres pusieron la denuncia por desaparición y durante varios días estuvieron buscándola, hasta que el 22 de noviembre se encontró su cuerpo bajo el agua. Durante los 8 días que la familia estuvo buscando a Rina, se escuchaban rumores en la escuela sobre lo que le sucedió a la chica. Entre los adolescentes se sabía, pero los maestros y padres al parecer lo desconocían. De alguna manera, todos los chicos de la escuela hicieron como una especie de pacto de silencio. Así que posteriormente se supo que Nicole había regresado a la escena del crimen al día siguiente, y esto lo hizo en compañía de Missy, y luego se llevó los zapatos y el suéter de Rina. Al parecer se lo llevó al hogar comunitario donde vivía y ambas obligaron a otro residente adolescente a esconderlo.
Este adolescente le informó esta situación al personal del hogar, quienes a su vez le notificaron a la policía. Por otro lado, se conoció que Warren acudió a casa de su novia al día siguiente de los hechos y le pidió que le limpiara con lejía la sangre que tenía en sus pantalones. En ese momento, Warren le confesó a su novia que él y Kelly habían seguido a Rina después de la primera golpiza y que Kelly le hizo algo. La novia de Warren decidió acudir a la policía para contar todo lo que había pasado y basándose en su testimonio, la policía pudo finalmente arrestarlo. En su declaración, Warren acusó a Kelly de haber provocado la muerte de Rina, mientras que Nicole también la señaló como responsable, aunque en un inicio se negó a incriminarla. Por su parte, Kelly aseguró en diversas ocasiones que sin dudas Nicole fue la causante de la muerte de Rina. Afirmó que ella siempre decía cosas enfermizas, raras y dementes, como que quería enterrar a alguien. Y en una declaración llegó a decir: Nicole cree que está bien hacerle daño a la gente y no es así, te hace parecer una delincuente. No obstante, otros testigos afirmaron que mientras Rina aún seguía desaparecida, Kelly había alardeado de haberla rematado y de haberle mantenido la cabeza bajo el agua. Cuando fue cuestionada sobre estas declaraciones, Kelly aseguró que esto era falso y que solo eran rumores de la secundaria. El asesinato de Rina en sí causó mucho impacto en la sociedad canadiense, pero el hecho de que las responsables fueran un grupo de adolescentes desató una gran indignación, sobre todo porque todos los involucrados se mantuvieron en silencio por más de una semana, mientras la policía y los familiares la buscaban desesperadamente. Para 1998, menos de un año después del asesinato de Rina, las autoridades canadienses sentenciaron a Nicole Koch, Nicole Patterson, a Missy Grace, a Courtney Kay y a Gail, y a condenas que iban desde los 2 meses hasta 1 año en prisión juvenil por el cargo de agresión, y una sexta chica cuyo nombre no trascendió a los medios también fue sentenciada. Al ser enjuiciados en un tribunal de menores, no se tuvo acceso a las condenas de cada uno ni a los procedimientos correspondientes. Por su parte, Warren y Kelly Ellard fueron acusados de asesinato en 2º grado, en un tribunal para adultos. El juez que estuvo a cargo sentenció a Warren a cadena perpetua, con posibilidad de solicitar la libertad condicional después de cumplir 7 años en prisión, debido a que tenía solo 16 años cuando cometió el crimen. Su defensa, por su parte, introdujo una apelación, la cual fue desestimada en noviembre de 2001, y para noviembre de 2004, cuando se cumplió exactamente 7 años en la prisión, las autoridades canadienses negaron su primera solicitud de libertad condicional. Luego, en julio de 2006, se le concedieron sus primeros permisos de ausencia temporal sin vigilancia permanente, y para diciembre de ese mismo año pudo solicitar nuevamente su libertad condicional, aunque esta fue concedida parcialmente en el turno diurno en junio de 2007. No obstante, para junio de 2010 obtuvo la libertad condicional total. Por su parte, Kelly Ellard enfrentó 3 juicios. El primero se llevó a cabo en el 2000 y su familia había contratado a uno de los abogados más distinguidos de Canadá porque consideraban que Kelly había sido acusada falsa e injustamente, aunque su abogado aseguró que la fiscalía no había proporcionado evidencia contundente de ADN, huellas dactilares o ropa ensangrentada y que todos los testimonios consistían en rumores de pasillos escolares. El jurado entonces la declaró culpable. Antes de emitir su sentencia, la jueza a cargo elogió la inteligencia y el amor por los animales de Kelly. Además, describió a su familia como maravillosa, cuyos miembros la acompañaron constantemente. Y esto fue siempre en primera fila en los tribunales. Posteriormente, la sentenció a la pena máxima. En el año 2001, la Corte Suprema de Canadá anuló su condena alegando que había sido interrogada indebidamente, por lo que se ordenó un nuevo juicio. En su primer juicio, Kelly se presentó como una niña inocente, callada, tranquila, pero en su segundo juicio, en el 2004, parecía tener una actitud mucho más confrontativa y bastante sarcástica, sobre todo contra la fiscal Catherine Murray.
En este juicio, el jurado no pudo llegar a un veredicto unánime y con 11 jurados a favor y 1 en contra, el juicio tuvo que ser anulado. Finalmente, en el tercer juicio, en abril de 2005, Kelly fue declarada culpable y sentenciada a cadena perpetua, con posibilidad de obtener la libertad condicional después de cumplir 7 años en prisión. Esta última decisión también fue apelada en el Tribunal de Apelaciones de Columbia Británica, la cual revocó la condena en el año 2008, apelando que hubo un error en el juicio. No obstante, la Fiscalía apeló nuevamente ante la Corte Suprema de Canadá y el 12 de junio de 2009, este ente revocó la decisión del tribunal anterior y dictaminó que el tercer juicio se había ejecutado de forma justa y transparente, por lo que su condena de cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional a los 7 años se mantuvo. Tras el asesinato de Rina, sus padres, Suman y Manjit Virk, decidieron dedicar su tiempo y esfuerzo a educar a los jóvenes canadienses respecto al acoso escolar, para que todos pudieran tomar conciencia de esto. Ambos se convirtieron en activistas contra el bullying escolar y viajaron por toda Canadá compartiendo la historia de su hija. Con su labor llegaron a muchas escuelas y comunidades del país, educando y sensibilizando a los jóvenes. A su vez, gracias a esto, recibieron el premio de distinción Anthony Hulme, al mayor premio honorífico entregado en la Columbia Británica. Los padres de Rina también fueron fuertes defensores de la justicia de restauración y reinserción social, siempre y cuando el sentenciado demostrara estar regenerado. Como por ejemplo, mientras estuvo en prisión, Warren evitó meterse en problemas, participó en los diferentes programas sociales de la cárcel y en varias ocasiones se reunió en privado con los padres de Rina. En uno de los encuentros le pidió perdón de una manera tan sincera que los Virk lo aceptaron e incluso lo apoyaron públicamente cuando solicitó su libertad condicional. Suman, la madre de Rina, dijo que de todos los acusados en el caso de su hija, Warren fue el único que asumió con humildad y la responsabilidad de sus actos y que ha tratado de remediar lo que hizo, y es por esto que ella decidió perdonarlo y abrazarlo. Mientras tanto, Kelly Ellard no parecía tomar conciencia de sus acciones. A lo largo de los años, ella siguió insistiendo en su inocencia y se comportó de forma errática y amenazante. En la prisión hay muchísimos registros de infracciones que ella cometió, como las veces que la encontraron acumulando docenas de cepillos de dientes que pretendía luego afilar y usar como armas blancas. En otro informe se estableció cómo Kelly confesaba haber consumido metanfetamina contrabandeada en la prisión, que fue durante más de un año. Y después de 15 años, Kelly supuestamente dejó de consumir drogas y consiguió un trabajo en la biblioteca de la prisión. Estando allí, también se hizo amiga por correspondencia de un hombre de 41 años llamado Darwin, quien al parecer era un exdelincuente que también tenía vínculos con pandillas locales. Para noviembre de 2016, Kelly tenía 34 años, dio a luz a su primer hijo, después de recibir durante meses visitas conyugales de Darwin. 3 meses después, en febrero de 2017, se llevó a cabo una audiencia para determinar si debía salir en libertad condicional y por primera vez Kelly asumió su responsabilidad en el asesinato de Rina, aunque aseguró que la había acercado al agua para salpicarle la cara y ver si se despertaba después de que había quedado inconsciente. Para muchos, esta inesperada confesión fue únicamente para obtener la libertad condicional. En esa audiencia, el tribunal le concedió la libertad condicional, pero diurna y con vigilancia, solo para llevar así su hijo recién nacido a sus citas médicas y asistir a programas para madres. Después de más de un año, en octubre de 2018, esta libertad condicional se extendió. En medio de todo esto, se conoció que Kelly había cambiado su nombre a Kerry Mary Sim y para mayo de 2022 le correspondía otra audiencia para reevaluar su libertad condicional, pero Kelly renunció a su derecho a tener esta audiencia, alegando que aún no se sentía preparada para reincorporarse a la sociedad de forma permanente. Hasta enero de este año 2025, Kelly Ellard se mantenía en libertad condicional diurna, pero luego fue arrestada por incumplir su libertad condicional y regresó permanente a la prisión. Respecto a la vida de Nicole Koch, después de cumplir su sentencia, se sabe poco.
y hasta ahora ella solo ha dado una entrevista en el año 2011 a la cadena de noticias NBC, donde terminó admitiendo que ella fue quien inició la pelea con Rina al apagar su cigarrillo en su frente. Sin embargo, no pareció arrepentirse, ya que aseguró que se vengó porque ella acosó a sus amigos y habló mal de ella con los contactos que robó de su libreta. Nicole añadió que Rina era muy insegura y que ya no quería salir con ella porque había notado que Rina le tenía celos a ella. Según Nicole, Rina inventó el rumor de que sus pechos eran falsos y que tenía una enfermedad de transmisión sexual, por lo que ella estaba sumamente enojada. Sin embargo, en la entrevista, la mujer volvió a negar que participó en el ataque en contra de la jovencita. El crimen de Rina Birk, sin dudas, atrajo la atención de la prensa nacional e internacional de la época, y en el año 2005 se publicó un libro creado por la escritora canadiense Rebecca Godfrey, quien se involucró muchísimo en este caso. Asistió a los diferentes juicios y tuvo entrevistas exclusivas con familiares y amigos de Rina y testigos del caso. Este libro se utilizó para crear una serie con el mismo nombre, estrenada en el año 2024 y creada por la plataforma de streaming Hulu, aunque en Latinoamérica se puede ver en Disney Plus. Esta serie ha traído nuevamente la historia de Rina a la mente de la sociedad canadiense y lo ha dado a conocer a los que eran muy jóvenes en aquella época. Manjit Birk, el padre de Rina, también publicó un libro en el año 2008 llamada Rina, la historia de un padre, donde relata su vida antes y después del asesinato de su hija. Por su parte, Suman sufrió un infarto en el 2016 y aunque sobrevivió y se recuperó. No obstante, el 13 de junio de 2018 se atragantó mientras comía en un restaurante y terminó falleciendo 3 días después a sus 58 años. Según los informes médicos, sus vías respiratorias quedaron obstruidas durante varios minutos, lo que le provocó su muerte cerebral. María Ángelis Vega Quintero ha sido descrita por su madre como una niña extrovertida, alegre y coqueta. María creció en el seno de una familia de clase trabajadora. Era hija de Yuraima Vega, quien fue madre soltera de 5 hijos, siendo María la que tenía una relación más cercana y era más apegada a ella. Desde muy pequeña a María le gustaba el modelaje y la fotografía. No obstante, uno de sus sueños mayores era ir a la universidad y convertirse en una gran arquitecto. Si bien no era la mejor estudiante de su salón, María sí era muy dedicada en sus estudios. En el año 2020 se graduó de la primaria y después de pasar más de un año viendo clases a distancia, en el 2021 comenzó a estudiar primer año de bachillerato en la Unidad Educativa Bolivariana Tomás Vicente González en la parroquia Caricuao en Caracas, Venezuela. Esta era una nueva etapa para María, una nueva escuela, nuevos profesores y nuevos compañeros. Todos los hermanos mayores de María habían estado estudiando en esa escuela y de hecho, su hermana mayor estaba cursando su último año en ese momento. Así que durante sus recreos, María estaba siempre con su hermana. Fue así como María, quien tenía para ese momento 13 años, hizo amistad con los amigos de su hermana. Pero al estar tanto tiempo con ellos, no logró entablar ninguna relación con ningún estudiante de su año y de su misma edad. Al año siguiente, cuando su hermana se graduó del bachillerato, María pasó a segundo año, pero comenzó a sentirse sola porque ya no estaba su hermana y sus amigos para hacerle compañía en los recreos. A partir de ese momento, las interacciones en la escuela comenzaron a ser cada vez más difíciles para María. Ella decía que sus compañeros la odiaban y por ende ella tenía trato con unos pocos. Pero la situación se tornó más hostil cuando una persona creó un perfil de Facebook falso de María Ángelis con una foto suya y comenzó a burlarse de ella. En ese perfil de Facebook, esta persona publicaba imágenes de María, comparándolas con cosas feas o con memes, insultándola y acusándola, en pocas palabras, de ser promiscua. Esto último se reforzó luego de que una profesora de la escuela dijera en una reunión con los padres que los niños del salón de María Ángelis estaban con las hormonas a flor de piel y que había una niña en especial en el salón que generaba un gran interés en los niños.
Cuando los padres que habían asistido a la reunión comenzaron a cuestionar a la profesora sobre quién era esta niña, ella sin pensarlo demasiado expuso a María como la causante de la situación y argumentó que la niña era muy cariñosa con los niños. Por otro lado, para ese entonces, María había comenzado a ser víctima de acoso por parte de sus propios compañeros de la escuela. Varios de los niños decían que quería tener una relación sentimental con ella, pero ella los rechazaba. Al verse rechazados, estos niños la empezaron a insultar y decían que ella solo le gustaba a los niños grandes, porque sabían que ella había hecho amistad con los amigos de su hermana mayor. María estaba siendo víctima de bullying desde varios lugares. Por un lado, sus compañeros de escuela se burlaban de ella y la acusaban de promiscua. Y por otro lado, había una persona haciéndose pasar por ella en redes sociales y publicando cosas indebidas. A raíz de todo esto, María comenzó a tener ataques de ansiedad, con los cuales fueron cada vez más evidentes para su mamá, quien decidió llevarla entonces a una terapeuta. Según Yuraima, cuando María tenía estos ataques, muchas veces se desmayaba y tenía dificultad para respirar. Ella había estado varios meses sufriendo todo este acoso en silencio, pero finalmente decidió contarle a su mamá lo que estaba sucediendo. Yuraima decidió ir a la escuela para hablar con los maestros, pero en al menos 3 ocasiones le dijeron que no podían atenderla por una razón u otra. Hasta que un día le enviaron una citación para que acudiera a la escuela a reunirse con la directora. Yuraima pensó que querían hablar de la situación que estaba atravesando su hija, pero en realidad la citaron porque desde el Facebook falso que habían creado, habían escrito insultos a una profesora. Las autoridades escolares pensaron que María fue quien escribió todas estas cosas, pero en la reunión, Yuraima al fin pudo hablar y contar toda la situación de acoso escolar y virtual que estaba atravesando su hija. Allí ella les mostró que a través de esa cuenta publicaban diariamente insultos contra María y también imágenes donde la comparaban con monstruos para humillarla. Yuraima también relató que su hija se sentía triste y sola a causa de todo esto, y que incluso después de contarle lo que estaba sucediendo, le pidió que hablara con los directivos de la escuela para buscar de todas formas una solución. Así que descubrieron que la niña que acosaba a María Angelis en internet no asistía a la misma escuela, sino que era vecina del lugar donde ellas vivían, pero sí tenía amigos del salón de María. También vieron que la niña no solo insultaba a María, sino que también la había amenazado con ir a la puerta de su escuela para golpearla. En los comentarios de las publicaciones, otros niños apostaban hasta $20 a que la niña agredía a María. Es decir, estos niños estaban instigando la agresión. Al ver las publicaciones, la directora quedó horrorizada por lo que estaba leyendo y recomendó que acudieran a la fiscalía a denunciar la situación porque era algo grave. Según Yuraima, estando en la fiscalía para poner la denuncia, su hija reveló más detalles que ella no sabía, como que las amenazas de la niña no solo quedaron en palabras, sino que la niña sí llegó a ir a la escuela y la golpeó junto a otras 3 niñas más. También señaló que ella conoció a esta niña en un bulevar que estaba cerca de su escuela y que había sido amiga suya por un tiempo, pero que de un momento a otro la niña le dejó de hablar sin ninguna razón aparente. Además de interponer la denuncia por un consejo de la directora, María comenzó a ver clases a distancia nuevamente para no ir a la escuela y así evitar ser agredida por estas chicas. Sin embargo, las cosas no fueron fáciles en ninguna de las 2 instituciones. En este caso me refiero a la fiscalía y a la escuela, porque en la escuela tardaban más de 15 días en darle los temas de las escuelas y las tareas, y en la fiscalía prácticamente les dieron ninguna respuesta del proceso. Durante ese tiempo, y pese a que ya no había ido a la escuela, el acoso a través de Facebook no cesó, sino que esto más bien aumentó. En ese punto María no salía de su casa porque temía que si salía a la calle, las niñas podían encontrarla y golpearla. También sentía que los niños que comentaban las publicaciones la odiaban y también podían hacerle daño, así que ella optó por quedarse encerrada. A raíz de todo esto, la salud mental de María se deterioró muchísimo, al punto de que comenzó a tener una depresión severa. La noche del 2 de marzo de 2023, Yuraima regresó a casa a su trabajo y allí encontró a María con una crisis de ansiedad.
Le preguntó qué le había detonado esta crisis, pero María no quiso darle demasiados detalles. Simplemente le pidió que durmiera con ella aquella noche. Yuraima le respondió que sí dormiría con ella, pero que primero se fuese a duchar. Al salir del baño, se acostó con su hija en la cama. María no le dijo nada más, solo se acurrucó al lado de su mamá. Al cabo de un rato, Yuraima notó que María se había quedado dormida y decidió irse a la habitación donde ella dormía. Cabe destacar que Yuraima dormía en otra habitación con su mamá, es decir, la abuela materna de María, quien tenía hipertensión crónica, que requería una atención también constante. Por eso ella dormía todas las noches con su mamá. A la mañana siguiente, Yuraima se levantó para ir a trabajar y se alistó para salir. Y cuando estaba a punto de hacerlo, se devolvió a la habitación de su hija María para echarse su perfume. En ese momento vio los pies de su hija y notó que tenían una coloración inusual. La niña tenía los pies oscuros. Su primer pensamiento fue que María se había acostado la noche anterior con los pies sucios. Pero entonces decidió acercarse más y notó que sus manos también estaban oscuras. Cuando intentó moverla, se dio cuenta de que estaba fría y finalmente, cuando la volteó, descubrió que su hija estaba sin vida. En medio del espantoso dolor de perder a su hija de tan solo 14 años, Yuraima intentó buscar respuestas de lo que había sucedido. Ella no sabía de qué podría haber muerto una niña tan joven y físicamente sana. Poco después se enteró que su hija había tomado más de 100 pastillas de diferentes medicamentos y todos estos eran para la hipertensión, que eran las pastillas que tomaba su abuela, entre ellos unos anticonvulsivos. También se supo que poco a poco María fue tomando algunas pastillas de su abuela hasta que decidió ingerir todas las pastillas que había coleccionado. Resulta que mi mamá, como ven, una edad mayor, es paciente hipertensa y tiene un problema de salud. Requiere de un tratamiento para hipertensión. Una oportunidad el cardiólogo le mandó unos anticonvulsivos. La niña había estado sacando pastillas de mi mamá. Fue eso lo que consumió. El examen forense del cuerpo de María determinó que la causa de muerte fue por asfixia mecánica por sofocación de las vías aéreas. Esto fue debido a la gran cantidad de medicamentos que ella había ingerido. Su cuerpo intentó expulsarlo, pero ella estaba tan sedada que no logró hacerlo, lo que causó que sus pulmones se llenaran de líquido. Se cree que para el momento en el que Yuraima llegó a casa esa noche, María Angelis ya había ingerido todos esos medicamentos y probablemente lo que Yuraima pensaba que esto era una crisis de ansiedad, realmente eran los inicios de los efectos de las pastillas que la chica había ingerido. También es muy probable que María supiera que iba a morir pronto y es por esto que le pidió a su mamá que durmiera con ella por última vez, para así no morir sola. Según las investigaciones posteriores del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, María Angelis no había mostrado tendencias de querer quitarse la vida, pero sí tenía una profunda depresión que la llevaron a tomar esta terrible decisión de acabar con su vida. Yuraima aseguró que su hija se quitó la vida porque tenía miedo, ya que siempre repetía que al denunciar a la niña que la acosaba, los demás chicos que la apoyaban irían entonces a agredirla. Ella sentía que todas esas personas que comentaban que la odiaban y que le harían daño era algo bastante real. Desafortunadamente, ni las instituciones judiciales ni la escuela hicieron nada para frenar el acoso escolar y virtual. Y tampoco hicieron nada para proteger a María Angelis y cuidar su salud mental para evitar este desenlace tan fatal. En una entrevista, Yuraima también comentó que después de la muerte de su hija, la niña que acosaba a su hija se comunicó con ella para pedirle disculpas, pero nada de eso evidentemente le regresará a su hija. En Venezuela hay una gran falta de datos oficiales sobre lo que es la violencia o acoso escolar que dificulta el encontrar soluciones. Además que este tipo de situaciones tienden a estar muy normalizadas en ambientes escolares, donde mucha gente justifica el bullying diciendo que solo están bromeando, que todo es un juego, un chalequeo, como dicen en Venezuela. Así que el uso de las redes sociales ha hecho que el acoso escolar trascienda de las aulas a cualquier lugar donde esté la víctima de acoso. Y es por esto que es importante también fomentar en los niños el uso responsable de las redes sociales
para evitar que esto se convierta en un espacio más de acoso, un espacio más de violencia, como ha estado sucediendo en este caso y en otros muchísimos casos más que abundan alrededor del mundo, donde ya hemos podido ver también muchísimas otras muertes más en relación o en resultado de las personas que han estado viviendo este acoso, esta violencia, que quizás no es física, pero las palabras, las amenazas se sienten tan reales que hacen que las otras personas víctimas se sientan aislados, se empiecen a desarrollar algunos trastornos, algunas depresiones, ansiedades, y esto se vuelve sumamente real. Y a veces pensamos que no puede llegar a mayor, pero sí, como este caso podemos ver muchísimos más. Así que hay que tomar muchísima conciencia, también hay que fomentar la educación con respecto al acoso escolar, al acoso virtual, porque sí es una problemática real, es algo que está sucediendo y que está atacando a los más jóvenes, a los más vulnerables.